Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 20 del mes de marzo del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 33. Es la reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso a la sierva y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y el paso delante de ellos se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus hijos, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, para ti sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, para padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Hermanos, aquí vemos, si recuerdan, ayer hablábamos en el capítulo 32, hablábamos sobre la lucha que había tenido Jacob con el ángel. Y posiblemente puede ser esa bendición que él pedía, pues la paz, encontrarse en paz con su hermano, porque ya había dicho anteriormente que al morir su padre, pues mataría a Jacob. Mas sin embargo vemos acá que Dios obra, Dios transforma, Dios cambia. Y les decía ayer que en la palabra está escrito que Dios hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y vemos aquí cómo llega Esaú, pues contento de encontrarse. Parece que ha olvidado todo el daño, digámoslo así, que Jacob le hizo al suplantarlo para recibir la bendición de su padre. Y Jacob pues igual le da presentes. Y aquí hay una parte que tenemos que tomar en cuenta. Si ya estaba puesto en el corazón de Jacob dar aquel presente, Esaú no tenía más que recibirlo, pues. El hecho de no recibir uno lo que le ofrecen como regalo es robarle bendición a la persona que le está dando, ¿verdad? Entonces aquí al final
Esaú pues recibe el presente y regresa nuevamente a su casa, pues, ya que no es lo mismo, si lo vemos así hoy en día, no es lo mismo caminar uno solo que caminar con una carga o caminar, en este caso él iba con niños, los llevan caminando, van despacio y pues Esaú iba a caminar a paso normal. Entonces por esa razón le pide que mejor se adelante él, pues si de todas maneras ya encontró gracia, no hay problema, no tiene por qué pues irlo acompañando, nada más que espere, ya va a llegar él a la casa. Y así lo hace, ¿verdad? Se va Esaú y se queda Jacob caminando a paso, no paso lento, pues, sino que al paso de que podían dar sus animales, al paso de los niños para no cansarlos. Y luego llega, y esto es lo bueno, lo vemos acá, lo hemos visto en este trayecto de Abraham, de Isaac, y hoy lo vemos con Jacob, erigiendo altar, ¿verdad? O sea, en el lugar donde llegaban, en el lugar donde sentían que tenían que agradecerle a Dios por lo que había hecho, por lo que les había prosperado, por haberlos traído con bien, ellos siempre erigen un altar para tenerlo como recordatorio de lo que Dios hizo, ¿verdad? Hay una frase que le hemos utilizado nosotros en un aniversario, creo que fue el aniversario número 15, era Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Es que se conoce como realmente la frase significa piedra de ayuda. Entonces, aquí vemos como Jacob erige un altar y lo llama el Eloé Israel, o sea, el Dios de Israel. El Eloé, Dios Israel, pues el pueblo de Israel, ¿verdad? El Dios de Israel, o sea, el Dios de Jacob, ya que ya no se llama Jacob, se llama Israel. Entonces ahí ese lugar es el Dios de Jacob, de Israel, así le pone él. Y pues compra la propiedad para poder estar ahí, como digamos, como hoy en día se compra un lote, un terreno, o se construye casa para vivir, pues de la misma manera lo llegó a hacer él, para comenzar a estar en la tierra que Dios le había prometido. Dios va a cumplir sus promesas y lo mejor es estar en comunión con Dios para poder estar en paz con todo el mundo a nuestro alrededor. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.